Bien, ahora dime qué te está robando la vida sin que te des cuenta. ¿Te sentís vacío aunque tengas 1000 likes? Ya no te emocionan las cosas reales porque el porno te quemó la cabeza. Perdés horas todos los días viendo contenido que no te deja nada. Te cuesta concentrarte, dormir, incluso hablar con alguien cara a cara. Te estás desconectando del mundo. Mientras más conectado estás en redes, más te desconectas de lo que en verdad importa. Hola, soy Branta, y no soy ningún gurú ni experto. Solo soy alguien que también sintió que se estaba perdiendo entre pantallas y placeres vacíos. Pero empecé a despertar. Hoy quiero hablarte sobre esas adicciones que nadie te enseña a evitar y darte los consejos que me hubiera gustado escuchar cuando estaba metido hasta el fondo. La primera adicción es las redes sociales. Esta es una de las más peligrosas, y casi nadie lo nota. ¿Por qué? Porque están disfrazadas de entretenimiento y conexión, pero en realidad te comparas todo el tiempo. Ves cuerpos perfectos, vidas falsas, sonrisas editadas y empezás a sentir que tu vida no vale. Te roban horas sin darte cuenta. Dijiste 5 minutos y pasaron 2 horas. Tiempo que podrías usar para crecer, entrenar, aprender. Te programan la mente. Lo que ves todos los días te forma. Si ves odio, peleas, cuerpos irreales y tonterías, eso se te mete adentro. Te hacen adicto al me gusta. Cada like te da dopamina, pero cada ausencia de likes te deja vacío. Y lo peor es que te desconectan de la vida real. Estás con tu familia o tus amigos, pero estás mirando el celular. A continuación, te daré una idea de lo que sí tienes que hacer con las redes sociales y lo que no. No te digo que bloquees todo. ¿Quieres cambiar tu vida? Te invito a hacer lo siguiente. Sigue a personas que te inspiren, no que te comparen. Deja de seguir cuerpos falsos, lujos vacíos, gente que solo muestra perfección. Empieza a seguir creadores que te motiven, te enseñen y te reten a mejorar. Número 2. Usa redes como herramientas, no como escape. Antes de abrir una app, pregúntate, ¿voy a consumir o a crecer? Si vas a aprender, motivarte o inspirarte, perfecto. Si es solo por aburrimiento, ansiedad o rutina, salí de ahí. Número 3. Limita el tiempo con intención. Usa funciones como bienestar digital o límites de uso, Android o iOS. Por ejemplo, Instagram. Máximo 20-30 minutos por día. YouTube. Más educativo que entretenimiento vacío. Número 5. Tiempo real debe ser mayor tiempo virtual. Hacelo regla. Primero entreno, leo, trabajo, después veo redes. Que tu energía del día vaya a tu vida real, no a ver la de otros. Ten zonas libres de redes. Por ejemplo, en la mesa no hay celular. En la noche, 1 hora antes de dormir, se apaga todo. No entro a redes en el baño, aunque sea tentador. Hacete esta pregunta al final del día, sea lo más honesto posible. ¿Las redes me acercaron o me alejaron de la persona que quiero ser hoy? Si la respuesta es negativa, no te desmotives, mañana hacelo distinto. Pequeños ajustes cambian todo. La pornografía es una de las adicciones más silenciosas y peligrosas de esta generación. Está en todos lados, es gratis, fácil y parece inofensiva, pero por dentro te destruye. Te desconecta de la vida real, deforma tu forma de ver a las mujeres o a los hombres, te hace más ansioso, más inseguro, más solitario. Y lo peor, mata tu motivación. Cuando caes seguido, te cuesta entrenar, leer, amar, ser tú mismo. Tu energía se va en algo que no te da nada a cambio. Y aunque te diga tu mente, solo esta vez, después viene la culpa, la tristeza, el vacío. Yo estuve ahí. Y no te lo digo como alguien perfecto, sino como alguien que eligió salir. Porque la pornografía no es placer, es una trampa. ¿Cómo alejarte poco a poco? Aquí mis consejos. Número 1. No luches contra el deseo. Enténdelo. El problema no es tener deseo sexual. El problema es calmarlo con una pantalla. La pornografía te da placer fácil, pero te quita tu energía, tu motivación, tu autoestima, tus relaciones reales. Entender esto te da poder,
Ya no es pecado, es autotraición. Número 2. No confíes en tu fuerza de voluntad, confía en tu estrategia. El que dice yo controlo es el primero que recae. Usa bloqueadores como Blocker X, Stay Focused o Safe Surfer. Dormí con el celular lejos. Si estás solo y aburrido, salí de tu cuarto. Número 3. Evita los disparadores triggers. Redes como TikTok o Instagram te exponen a contenido que activa el deseo. La música o imágenes sexuales lo mismo. No mires lo que sabes que te va a tentar, ni por curiosidad, porque lo que empieza como un segundo termina con culpa. Número 4. Convertí la energía sexual en motivación. Cuando no la desperdicias esa energía, te da ganas de entrenar, te vuelve más seguro, hace que tu mirada sea más fuerte, hace que las mujeres te vean distinto. Es real. Se nota cuando estás limpio. Número 5. Escribí cómo te sentís después de una recaída. Guarda esas palabras. La próxima vez que estés a punto de caer, lee eso. Te vas a acordar por qué no querés volver ahí. Número 6. No te rindas si caes. Recaer no es volver al inicio, es parte del proceso. Lo que importa es que cada vez dures más tiempo limpio. Sos más fuerte de lo que crees. Número 7. Busca conexión real, no pantalla. Habla con mujeres de verdad, ama de verdad. La pornografía no te da amor ni conexión, te deja vacío. Pero la vida real, cuando aprendes a esperar y a crecer, te lo da todo. Hay algo que nadie tiene en cuenta al momento de meter sustancias en tu cuerpo, como las drogas y el alcohol. Estas no solo destruyen tu cuerpo, destruyen tus metas, tu familia, tu dignidad y mayormente tu vida. Al principio parece fiesta, libertad, risa, escape, pero después te das cuenta de que no podés vivir sin eso. Se vuelve una cadena. La marihuana te adormece, vivís lento, te volvés perezoso. La cocaína te consume por dentro, te vuelve agresivo, falso, vacío. El alcohol te hace perder el control, te convierte en otra persona. Y lo peor, te aleja de la gente que más te ama. La mayoría de los que caen lo hacen por presión, por escapar del dolor o por querer encajar. Pero te lo digo desde el corazón. No hay nada más valiente que decir no. Vivir limpio es un acto de rebeldía, un acto de amor propio. ¿Cómo salir o evitar ese camino? Esto es lo que realmente sirve. 1. Elegí bien a tus amigos. Si tus amigos consumen, tarde o temprano vos también. Rodéate de gente que te empuje hacia arriba, no que te hunda. 2. No uses excusas como solo una vez o yo controlo. Así empiezan todos los adictos. El verdadero fuerte no es el que consume poco, es el que no necesita nada para estar bien. 3. De actividades que te hagan sentir vivo. Entrenar, crear, aprender, trabajar, ayudar a otros. Cuando tu vida tiene propósito no necesitas escapar de ella. Acordate de alguien que no se merece ver tu caída. Pensá en tu mamá, en tu hermanito, en tu futuro hijo. ¿Querés que te vean así? ¿O que te admiren por haber vencido? 5. Si ya caíste no es tarde para salir. Busca ayuda, habla con alguien. Corta todo vínculo con lo que te lleva ahí. Cada día limpio es una victoria. Y aunque recaigas, lo importante es volver a levantarte. 6. Reescribí tu identidad. Deja de decir, yo soy así. Empezá a decir, yo ya no soy esa persona. Porque no naciste para destruirte. Naciste para marcar diferencia. ¿Sabes qué es otra adicción silenciosa? Los juegos online y las apuestas. La mayoría piensa, es solo diversión. Es solo una moneda. Es solo una partida más. Pero cuando te das cuenta, perdiste dinero, tiempo y vida real. Los videojuegos no son malos, hasta que te consumen todo el día. Las apuestas online están hechas para que pierdas. Siempre ganan ellos. Y aunque ganes una vez, eso te engancha más. Y después perdés todo.
Hay gente que pierde amistades, relaciones. Y lo más triste es que muchos no lo ven hasta que ya están destruidos por dentro. Consejos reales para salir de los juegos y apuestas. Número 1. Si algo te quita paz, ya es demasiado. Si terminas enojado, frustrado, encerrado o con culpa, entonces eso no es juego, es prisión. Número 2. Controla el tiempo con reglas reales. No juegues más de 1 hora al día. Y no juegues antes de hacer lo importante. Entreno, estudio, tareas, relaciones reales. Número 3. No metas plata donde sabes que podés perder el control. Si sentís tentación con apuestas, no cargues plata a esas apps. Bloquéalas, elimina el acceso, hace que sea difícil caer. Número 4. Reemplaza el escape con un propósito. Muchos juegan o apuestan por aburrimiento, ansiedad o vacío. Empezá un proyecto, lee, aprende algo. Cuando la mente está ocupada con cosas reales, no necesita dopamina falsa. Número 5. Busca ayuda si ya estás adentro. No sos débil por admitirlo, sos valiente por enfrentarlo. Habla con alguien, rompe el ciclo. Hay vida mucho más grande fuera de esa pantalla. Número 6. Pregúntate esto antes de volver a jugar o apostar. ¿Esto me acerca o me aleja del tipo de persona que quiero ser? Si te aleja, ya sabes la respuesta. Si llegaste hasta acá no es casualidad. Quizás estás luchando con algo que no le contás a nadie. Quizás nadie sabe que estás cansado, que te sentís vacío, perdido o decepcionado con vos mismo. Pero te lo digo en serio, no estás solo y no estás roto. Todos tenemos sombras. Todos hemos caído. Lo que te hace fuerte no es no haber caído nunca, es elegir levantarte una vez más. Este vídeo no es para juzgarte, es para recordarte que sí se puede salir. No importa si ya fallaste 1000 veces. Lo importante es que no te rendiste del todo. Hoy podés empezar de nuevo. Hoy podés decir, no voy a vivir esclavo de esto. No voy a perder mi vida en algo que me destruye. Porque vos no naciste para mirar la vida desde un cuarto oscuro. Naciste para dejar huella, para cambiar tu historia, para inspirar a otros. Y aunque el mundo esté lleno de ruido, de pantallas y de adicciones, todavía hay gente como vos que quiere ser diferente. Y eso ya te hace grande.